Señor, esta mañana en el nombre de Jesús, siendo agradecidos con nuestro Dios. Levanta tus manos un minuto. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, Señor. Venimos para alabarte, para adorarte, Señor. Padre, gracias por tu presencia, que es lo más importante, Aleluya, Señor. gracias. Presencia de Dios, voz de Dios, palabra de Dios. Padre, gracias esta mañana porque venimos a tu casa para alabarte, para adorarte, Señor, para decirte que te amamos, que te adoramos y te necesitamos, Señor. Venimos a rendirle culto al Dios vivo, al Dios que cambia y al Dios que transforma nuestras vidas. Padre, gracias por tu presencia, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Démosle fuertes aplausos, Señor. Sean todos bienvenidos, bienvenidas en esta mañana en el nombre de Jesús. Por favor, tome asiento. Saludamos a todos nuestros hermanos que están allí en YouTube. Les bendecimos, la iglesia que está allí al otro lado. Les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esta mañana para nosotros es un privilegio, hermanos, es un gozo. Tenemos la grata visita del reverendo José Quintero. Él es pastor de la iglesia huelellana. Pertenece al Distrito Central. Pastor, amigo. Bueno, trabajamos juntos también. Bueno, de todo, hemos estado con Juan Josecito hace muchos años, nos conocemos, y es un siervo del Señor que ama a Dios, y en esta mañana nos bendice a través de la palabra. Pastor José Quintero, este es su tiempo. Démosle un aplauso al Señor. Bienvenido, siervo, este es tu tiempo en el nombre de Jesús. Bueno, buenos días, bendiciones en el Señor. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Gracias por la presentación, Pastor Carlos. Estamos bendecidos en la casa de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos aman la casa de Dios? ¿Cuántos se gozan alabando y bendiciendo el nombre del Señor? Amén. Qué rico poder exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba recordando mientras cantábamos, hermanos, al señor ahoritica que en Corea del Norte el señor dictador metió a la cárcel de por vida a una familia cuyo hijo, porque encontraron una Biblia o unos documentos bíblicos en su casa, de por vida, por tener la palabra de Dios. Qué difícil a veces las personas para que adoren a Dios, para que exalten a Dios con libertad. Y tú y yo tenemos libertad para cantar, para danzar y adorar el nombre del Señor. ¡Wow! Amén. Ahí cantábamos: hay júbilo en tu casa, hay gozo, hay alegría. Amén. Y yo no quiero dejar pasar estos momentos. Los tomo del tiempo que me asignaron para que oremos y bendigamos el nombre del Señor. Otra vez de pie, mis hermanos, 2 minutos. Vamos a alabar a Dios. Y lo que tú vas a hacer es lo siguiente: vas a darle gracias a Dios por la iglesia. Le vamos a dar gracias por esta iglesia. Mire qué iglesia tan linda, ¿cierto? Hermosa nuestra iglesia. No tenemos problemas de parqueo, tenemos pastoreo, tenemos palabra de Dios. Tenemos esos hermanos tan lindos a nuestro lado. Le vas a tomar la mano a la persona que está a tu lado y vas a orar con él. No lo sueltes. Y vas a orar con él y vas a dar gracias a Dios por la iglesia, la novia de Cristo. Vamos, empecemos a orar. Padre celestial, gracias. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu casa, porque es mi casa, es mi redil, es el lugar donde tú me has puesto. Aquí estoy creciendo, aquí estoy siendo alimentado. Aquí estoy recibiendo palabra, aquí estoy recibiendo dirección, visitación. Aquí estoy recibiendo tu gracia. Aquí, Señor, crezco con mis hijos. Mis hijos vienen a adorarte, están en la iglesia infantil. Yo veo a los jóvenes crecer, yo veo a los jóvenes hacer sus cosas. Estoy bendecido en el lugar donde tú me has puesto. Amo mi casa, amo mi iglesia, amo el lugar donde tú me has llamado. Padre celestial, bendigo tu santa iglesia, bendigo tu novia, la novia de Cristo. Es hermosa, es santa, es preciosa. Tu iglesia, Padre celestial, es lo más hermoso que nos ha podido pasar, que me ha podido pasar. Congregarme en tu
tu casa es un privilegio. Adorarte es un privilegio. Qué bendición, Señor, estar delante de ti. Te alabo y te adoro, Señor. Allí donde hay alguien en casa, inclusive le bendigo y le animo a que adore el nombre del Señor. Y la próxima vez ven a la casa de Dios. Adoramos todos juntos. Tenemos comunión. Mi hermano ora por mí, yo oro por mi hermano. Nos levantamos juntos, caminamos juntos, andamos juntos. Aquí no puede haber alguien en soledad. Y si hay alguien en soledad, hoy lo bendecimos, lo vamos a acompañar, vamos a estar contigo, te vamos a apoyar. Cuéntanos tu problema, cuéntanos qué necesitas. La palabra del Señor dice: oren unos por otros, anímense unos a otros con estas palabras y seamos agradecidos. Esta es la iglesia de Cristo que dice Maranata, que anhela que tú vuelvas. Queremos encontrarnos contigo, papá. Queremos estar contigo y te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, al nombre de nuestro Señor. Amén, amén y amén. Aplauden al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, amén. Ahora sí se pueden sentar. Y allí en casa acomódense en ese sillón y no se vayan a dormir. Dejen las ollas por allá quietas y solamente vamos a conectarnos con la palabra del Señor. Aleluya. Dios les bendiga ricamente. Qué bendición estar con ustedes. Un privilegio, mis hermanos. Y vamos a disfrutar esta palabra en el nombre del Señor. Pues estamos en el mes de junio, celebrando, hermanos, inspirándonos en el ministerio de Juan Wesley. Juan Wesley, mis hermanos, es de quien heredamos nuestra denominación. Fue un predicador del siglo XVIII que vivió en un momento de muchísima problemática social, cultural, moral, económica y política en Inglaterra, allá en Gales, en las islas de Gales. Fue un hombre que creció en el seno de la iglesia metodista y Dios le comenzó a mostrar la necesidad tan tremenda que había en esa sociedad. Era una necesidad impresionante en las áreas que les acabo de nombrar. Y él dijo: yo puedo hacer algo. Y comenzó a meterse con la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios que encontramos las respuestas que necesita nuestra sociedad. Sea como sea que tú concibas la palabra de Dios, yo te puedo asegurar que en la Biblia encontramos las respuestas divinas para dar solución a los problemas de nuestra sociedad. Amén, mis hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Y por otro lado, gracias, aplaudo el nombre del Señor. Gracias. Encontramos, y esto lo quiero decir también porque en eso consisten los avivamientos. Tú dices: yo quiero un avivamiento para mi iglesia, yo quiero un avivamiento para Colombia. ¿Sabes en qué consiste un avivamiento? O por lo menos un avivamiento completo. Es un avivamiento que empieza en el seno de la iglesia, que empieza en nuestros corazones, que empieza en tu corazón, va creciendo, va propagándose por todos lados, se propaga de iglesia a iglesia hasta que la sociedad cambia. ¿Hasta que qué? Hasta que la sociedad cambia. Y si no, leamos Hechos y leamos, hermanos, las cartas de Pablo, y nos vamos a encontrar que el avivamiento de la iglesia del siglo I transformó la sociedad de todo Judea y, hermanos, hasta lo último del mundo, como lo estamos experimentando nosotros ahora mismo. Amén. Así que bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, estamos en pleno siglo XXI, hermanos queridos, y resulta que con el auge de las redes sociales, de los medios de comunicación, de la manera como estamos concibiendo, hermanos, la manera de creer, la forma de creer, nos damos cuenta que cada uno de nosotros, en lugar de concebir nuestra forma de creer, como dice la palabra de Dios, encontramos que las personas han construido una manera específica de creer. Y yo quisiera, hermanos, empezar haciendo 4 preguntas en esta mañana. La primera pregunta es: ¿la verdad que creen las personas es la correcta? La verdad que tú crees, la verdad que cree la gente de afuera, que parece que están dando bien, ¿es la manera correcta? Es muy genérica la pregunta. Sin embargo, deberíamos nosotros de responderla para nuestros adentros. Eso que cree tal persona, inclusive debo decirlo, eso que vos crees aquí y ahora, ¿es lo correcto? Partes sí, partes no. Ahí está la pregunta.
La segunda pregunta es esta: ¿será que de la misma manera que cree la persona incorrectamente, pero de buena fe, podrá ser salva la persona y lograr agradar a Dios sin cumplir su palabra? Lo que dice aquí. Porque de que hay gente buena, hay gente buena. ¿Cómo no vamos a encontrar gente buena? Hay gente que camina por la tierra haciendo el bien, haciendo cosas muy interesantes, ayudando a otras personas, donando plata, abriendo fundaciones, haciendo cosas por las otras personas, alimentando, llevando mercados, etcétera, etcétera. Hacen cosas buenas, pero yo me pregunto, ¿eso será suficiente para su salvación? ¿Esto será suficiente para lo que dice la palabra de Dios, que conforme a ella deberíamos de andar? De hecho, quiero decirles a ustedes que esta pregunta no está tan lejos de ustedes y de mí, porque muchos dentro de la iglesia estamos creyendo que hacer cosas buenas es suficiente o meritorio para lo que Dios espera de mí desde su palabra. Y tenemos que responder a esta seria pregunta. Voy a hacer una tercera pregunta, que es la siguiente: ¿la manera como tú crees y concibes el evangelio es la misma que Dios ha establecido para agradarle y llegar con él al cielo? Es decir, ya no estamos hablando de cristianos totalmente rendidos a Dios. Quiero decirles a ustedes que eso de rendirnos hasta llorar, eso de rendirnos hasta bailar casi desnudo como lo hizo David y fue recriminado por Mical, el rey, bailando desnudo delante del pueblo, y él responde unas palabras de antique, palabras antiguas: por causa de él me haré más vil. Eso no me suena muy bien porque estoy siendo grabado y puede salir en las redes sociales. Entonces eso de entregarme hasta lo máximo a Dios quizá ya no sea para el siglo XXI. Estamos en otros tiempos. Como yo estoy concibiendo el evangelio, como tú estás viviendo el evangelio, es la pregunta: ¿es lo que Dios ha establecido para mi vida? Y la cuarta pregunta: ¿tenemos derecho a creer como queremos? ¿O es que existe una orden, una manera a la cual debemos someternos que va a agradar a Dios? Pues resulta, mis hermanos y hermanas, que hoy en día ya no somos del concepto, del perfil de David, que se entrega hasta lo máximo, humillándose y exponiéndose delante de la gente, sino que hay que reconocer, carambas, que nos hemos vuelto cristianos condicionales. ¿Cristianos qué? Condicionales. Y si no, digámoslo de esta manera, con todo respeto de nuestros hermanos que están en internet: ¿por qué no vienen a la iglesia? ¿Por qué hay ahora un concepto en nuestras finanzas de que yo ya no le doy el diezmo al Señor, yo le doy una cuota que le pertenece al Señor? ¿Por qué pensamos de que Dios me va a amar así, tal cual yo soy? Y yo digo que sí, pero hay que leer la Biblia en su concepto completo. Porque claro que Dios nos ama tal cual, pero Dios también está esperando algo, una respuesta de mí, que se llama cambio y transformación. Claro. Hoy en día los medios de comunicación acusan a Dios y a la iglesia de que Dios es todo amor y tiene que amarme como soy, porque así soy. Pero leamos la Biblia completa. ¿Y por qué estoy predicando este tema el día de hoy? Porque saben que, hermanos queridos, nosotros, la iglesia, predicamos un evangelio completo que habla acerca de todo lo que Dios me da, pero también acerca de todo lo que Dios me está
pidiendo. Ese es el evangelio completo. Yo no vengo aquí a un lugar de entretención. La iglesia no es un lugar de entertainment. La iglesia no es un lugar para solamente recibir y disfrutar y pasarla bueno. La iglesia, mis hermanos, ha sido instituida para transformar, para cambiar la sociedad. Por lo tanto, lo que yo crea, lo que yo viva, lo que yo piensa, determina, aleluya, gracias, determina el cambio o no cambio de la sociedad. Pregúntate el día de hoy si tú eres condicional para Dios. Es que no ha pasado nada, pero podríamos estar viviendo de esa circunstancia. Miren, hay personas que tienen su propia interpretación de la Biblia. Hay algunos que construyen con sus méritos el cómo agradar a Dios. Al fin y al cabo somos buenos. Algunos se conforman con cumplir cierto número de prohibiciones para salvarse. Y la Biblia no está llena de prohibiciones. La Biblia apunta a que tú obedezcas, que es diferente a prohibir. Obedecer la palabra. Acusan a la iglesia de Cristo y por eso la gente no quiere seguir estos conceptos tan duros de que la iglesia está llena de que no hagas, de que prohibido, de que no entres, de que no veas, de esto y esto y esto. Y así no es la iglesia. Eso no es lo que encontramos en la palabra de Dios. Nos da instrucciones, pero la Biblia aboga a que tú obedezcas para que te vaya bien sobre la tierra. Amén. Para que nos vaya bien. Entonces, si yo quiero ser prosperado, yo debo obedecer. Si yo quiero que mi familia sea bendecida y construyamos generaciones que triunfen y sean bendecidas en todo, yo hoy tengo que sembrar en obediencia para que esas siguientes generaciones hagan exactamente lo mismo. De hecho, hermanos queridos, hay construcciones teológicas que la gente poco a poco se ha hecho para creer en Dios y hablan de mi Diosito que me entiende, mi Diosito que esto y aquello, hermanos queridos. Hoy en día la experiencia nos habla de una aceptación total de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está pasando. Y con respecto a esta mentalidad, mis amados hermanos, nos quieren hacer creer que la experiencia la experiencia de creer en nuestro Dios, de creer en nuestro Señor, debe ser de acuerdo a lo que estamos viviendo, y así Dios debería de aceptarnos sin ningún condicionamiento. Y aquí es donde hay puntos que yo quiero tratar con ustedes, mis amados hermanos, porque es que la Biblia está llena de personajes, hermanos, que necesitan creer en base a la experiencia, pero es una experiencia muy diferente a como la conceptuamos el día de hoy. Y yo quisiera que abrieras tu Biblia en el libro de Juan, el capítulo número 20, el versículo 24 al 29. Porque sí quiero decirles, mis hermanos, que es importante la experiencia, pero la experiencia acompañada con la palabra de Dios. Juan 20, 24 al 29, la experiencia de Tomás, que ustedes la han visto en las Semanas Santas. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando oyó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo. ¿Qué? Cree.
Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Bendito sea el nombre del Señor. La experiencia, mis amados hermanos, es importante. Lo que tú veas en las noticias, lo que el bien puede hacer, el bien que puede hacer las personas. Pero Jesús da un paso adicional. Él bendice y da una bienaventuranza a todo el que crea. A todo el que crea. Hay que creer en nuestro Dios. Hay que poner nuestro corazón en nuestro Dios. Hay que saber que todas las verdades de la palabra de Dios, mis hermanos, se van a cumplir y están aquí siendo insertadas y vivibles en nuestro corazón. Y allí es donde nosotros tenemos que apuntar. Tomás tuvo la oportunidad de parte de Dios de estar allí, de meter su mano en su costado y examinar esa situación. Pero Jesús da la bienaventuranza. Si tú no lo ves, así tú no lo experimentes, así tú no lo hayas visto con tus propios ojos, he aquí, debes aprender a creer. Porque es que hay personas, mis amados hermanos, que creen de maneras complicadas, de maneras que no se ajustan, hermanos, a la palabra de Dios. Y yo te quiero decir, mi hermano, esto es supremamente importante. Hay una parte que Dios nos dice, hermanos, en donde nos bendice. ¿Y cuánto no quisiéramos escuchar cosas como las siguientes que están en Deuteronomio capítulo 28? Busquen Deuteronomio capítulo 28. ¿Y cuántos quisiéramos esta palabra que Dios nos va a dar? 28:11. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. ¿Cuántos dicen amén? Y sobre todo aquello en que pusieses tu mano, te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová, bendito sea Dios, su buen tesoro, dice la palabra del Señor, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Amén. ¿Cuánto nos recibimos esta palabra? Pero sabes que esa palabra no está completa, porque todos queremos recibir bendición. Todos queremos que por mi propia circunstancia Dios me bendiga, porque al fin y al cabo soy su hijo. Miren lo que también dice la Biblia en Efesios capítulo 4, el versículo 19. El Señor dice en Deuteronomio: te voy a bendecir. Pero en Efesios 4:19 dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. La Nueva Traducción Viviente. Porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Es cierto que Dios me dijo que me va a bendecir, pero yo también le llamo la atención que Dios también nos está llamando a una clase de vida que implica pureza, que implica obediencia, que implica el respeto por el otro, que implica nuestra consagración con Dios, hacia Dios. Aleluya. La vida tal cual, en esta experiencia como la estamos conociendo, no es la clase de vida que Dios diseñó para la iglesia, para sus hijos. Dios quiere derramar bendición sobre tu vida, abundante bendición sobre tu vida. Pero también quiere el Señor que tú le obedezcas completamente hasta las máximas consecuencias. Miren, hermanos, la Biblia está llena de personas que viven de acuerdo a sus enseñanzas, pero encontramos que la única manera de creer, de seguir adelante, de apasionarnos por la vida cristiana, es conocer a nuestro Señor y tener una relación con Él. Jesús decía en el capítulo 14 de Juan, el versículo número 6, ustedes lo conocen: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y la manera como nosotros nos acercamos a Dios es por medio de Jesús. Miren, estas experiencias son interesantes, mis hermanos queridos, y son a veces ingenuas, porque la gente cree que esa es la manera que Dios va a aceptar y va a pasar por alto ciertas cosas. Miren,
¿Se acuerdan ustedes de Ananías y Zafira en Hechos capítulo número 5? Pues resulta que ellos tenían una muy buena intención en la iglesia, como muchos de nosotros tenemos buenas intenciones. Y querían amar a Dios, y estaban en la iglesia, y estaban experimentando, estaban dentro del avivamiento de la iglesia. Y ustedes conocen que se pusieron de acuerdo para vender una propiedad, pero también se pusieron de acuerdo para mentirle a Dios. Y estuvo bien que lo hicieran para dar plata para la gente que tiene necesidad, pero estuvo mal que lo hicieran para quedar bien con los hombres. Y este es el problema que muchos de nosotros tenemos. Creemos que por alguna cosa que hagamos para Dios voy a mover el corazón de Dios. Creemos que si yo hago esto para Dios, hermanos y hermanas, entonces Dios me va a pasar estas otras cosas con las cuales no estoy cumpliendo. Miren, yo estaba hablando con una persona allí en la iglesia, y esa persona estaba brava, estaba enojada. Es una persona muy importante allí en la iglesia, y yo le decía, ¿cómo estás? Me decía, mal, pastor. ¿Y por qué estás mal? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? No, pastor, estoy bravo con el Señor. ¿Y por qué estás bravo con el Señor? Es que, pastor, mi mamá ha sido buena persona toda la vida, y hace 2 semanas me acabaron de decir que tiene cáncer. Y es un cáncer muy tremendo, muy difícil. Y yo pregunto, ¿por qué? Yo haciendo tanto para el Señor y ella tan buena, ¿y por qué ahora Dios le manda esa enfermedad? Y yo quiero decirles que nosotros como pastores no tenemos todas las respuestas. Yo no sabía qué decirle, yo no sabía cómo responderle a él, pero el Señor me dio la siguiente palabra: en este kilómetro, en este momento, tú no entiendes por qué están pasando las cosas, pero el siguiente kilómetro, unos días más adelante, vas a entender por qué razón están pasando estas cosas. Sin embargo, aunque es un buen líder, que es un hombre que está haciendo cosas, etcétera, etcétera, en la iglesia y bendiciendo a la iglesia, tenemos derecho a ponernos bravos con Dios porque pasó esto o aquello. ¿Notan ustedes, mis hermanos? ¿Podré yo comprar el favor de Dios porque soy fiel con mis diezmos? Sí. La Biblia dice que se abran las ventanas de los cielos y Él va a bendecir a todos los que sean obedientes delante del Señor. Pero no vamos a mover el corazón de Dios con respecto, digamos, a la cantidad o con respecto a la actitud con que yo dé. Ahora, mis amados hermanos, pienso también en un hombre que se llama Giezi en Segunda de Reyes, el libro de Reyes. Giezi era el siervo de Eliseo. ¿Se acuerdan de Eliseo, el profeta, mis amados hermanos, tan poderoso, que hizo tantos milagros? Y él caminaba con el profeta, caminaba en la iglesia, como nosotros caminamos en la iglesia. El profeta era su instructor. Quizás Giezi iba a suceder a Eliseo cuando Eliseo muriera. Era un hombre que estaba siendo usado por Dios y conocía los secretos del profetismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando Eliseo sanó a Naamán y Naamán quiso darle una gran ofrenda de gratitud por lo que había hecho, por esa sanidad, Eliseo no la recibió y no la recibió. Sin embargo, Giezi se puso a pensar, oiga, pero que en la iglesia tenemos necesidades, pero aquí tenemos circunstancias que necesitamos cumplir y todo ello. Yo me voy a adelantar. Y fue donde los mensajeros de Naamán y le dijo, mire, es que mi jefe acaba de tener una visita y no tenemos que darle, si ustedes nos pudieran colaborar y todo ello. Y esos hombres le dieron una gran cantidad de cosas, y él llegó allá y las enterró y las guardó, y como si nada pasara delante de Eliseo. Lo cierto, mis amados hermanos, es que Dios guió a Eliseo y Eliseo descubrió lo que tenía Giezi en su corazón. Las palabras que más comprometen esta relación de Eliseo con Giezi fue cuando le dijo lo siguiente: yo estaba contigo cuando estabas engañando a esas personas. Miren, mis hermanos y hermanas, puede uno caminar en la iglesia, puede uno andar como sea en la iglesia, puede uno venir, levantar las manos, atender al profeta, caminar con el profeta. Él sabe que hay revelación en el profeta, y aún así tratar de engañar a Dios. Aún así tratar de caminar en sus propias caídas materiales. Esos son los cambios que yo estaba leyendo ahorita en Efesios. Giezi no había sido completamente convertido al corazón de Dios y quiso engañar
a alguien que el profeta no quiso engañar. Cuidado con engañar a Dios. Cuidado, mis amados hermanos, con pensar que Dios no va a revelar su palabra y su verdad sobre cada uno de nosotros, porque finalmente todo será salido a la luz. El rey Saúl pensó que por ser rey podía hacer cualquier cosa. Esta historia es interesante, la encuentran ustedes en el libro de Primera de Samuel, porque en Primera de Samuel ustedes encuentran que había una guerra que se estaba preparando y el profeta Samuel le dijo a Saúl: Saúl, mira, yo voy a ir a tal lugar y espérame tú ahí tantico que ya vengo. Espérame y ya empezamos la batalla, pero usted espéreme ahí, quédese quieto. Y Samuel se demoraba. Y Saúl estaba ya pensando: Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Por qué se demora? Se impacientó el ejército. Lo más difícil de una guerra es la impaciencia antes de la guerra. Eso es muy complicado para los soldados. ¿Cuándo empezará la guerra? ¿Cuándo empiezan los bombazos? ¿Cuándo empiezan las cosas? Y se estaba impacientando el ejército. Los animales estaban bravos. Todo el mundo estaba en un estrés terrible. Y entonces a Saúl le pareció muy fácil tomar los animales y sacrificarlos a Dios, adelantándose a la instrucción de Samuel. Mire, yo con todo esto les estoy diciendo a ustedes, hermanos queridos, no se pueden hacer las cosas como yo pienso en el camino de Dios. Yo no puedo condicionar la palabra de Dios como yo la concibo y de acuerdo a mis sentimientos, a mi estrés y a mis circunstancias. Una es la línea, el riel de la palabra de Dios, y otra es la circunstancia que yo estoy viviendo. Y el arte tuyo, ¿sabes en qué está, hermano y hermana? En encontrarte en el horizonte con la palabra de Dios, para que ella te guíe, para que ella te dirija, para que tú sepas qué hacer en ese momento difícil que puedas estar viviendo. Pero ¿sabes qué? No te adelantes. ¿Sabes qué? No des un paso adicional cuando no hay que darlo. ¿Sabes qué? Espera que venga el profeta. Espera que venga el Señor y Él se revele a tu vida, y seguro que Dios te va a bendecir. Aleluya, en nombre del Señor. Los recursos materiales son complicados cuando de creer se trata. El joven rico se acercó a Jesús a decirle: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le sale con esa perla tan difícil para todos, ¿cierto que sí, hermanos? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la Biblia que este hombre se volvió triste porque tenía muchos bienes y no estaba dispuesto, hermanos, a darlo todo por el Señor. Esta serie de enseñanzas, hermanos y hermanas, deben de hablar algo a nuestro corazón. Wesley, cuando se planteó bendecir al pueblo, a la nación de Inglaterra, se planteó diciendo: mire, la gente está creyendo como quiere. Había una iglesia, era la iglesia metodista, y habían problemas en la iglesia metodista porque dentro de la iglesia se creía que el evangelio solamente se puede predicar dentro de las 4 paredes de la iglesia. No se podía predicar afuera, eso era pecado para ellos. Los pastores de esa época hablaban más de la pesca, de la primavera, las estaciones, de los caminos y de política, menos de la palabra de Dios. Y eso es lo que recibía la gente. Entonces, ¿qué clase de alimento estaban recibiendo? Y así era la sociedad. Era una sociedad difícil, era una sociedad llena de problemáticas en todas las áreas. Y Juan Wesley llega y comienza a recibir de Dios: algo tiene que cambiar en esta sociedad. Tenemos que implementar formas de acercarnos a Dios de acuerdo a su palabra. Y encontró en la palabra de Dios la importancia de obedecerla, la importancia de vivirla como se debe vivir la palabra de Dios, mis amados hermanos. No es como nos digan, no es como yo experimente, es como dice la palabra de Dios que tenemos que vivirla. De hecho, ustedes se acuerdan como dice en Josué capítulo 1, el versículo número 9, en donde Dios le está dando instrucciones a Josué y le dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando entendemos este tipo de secretos, entendemos entonces por qué Dios envió ese cáncer, por qué me metí en ese problema sin buscarlo, por qué cometí este error y estoy pagando las consecuencias, por qué estoy en esta circunstancia de la cual no puedo salir, por qué estoy pasando por esta prueba tan difícil. Solo ahí lo entendemos. Solo entendemos por qué estamos viviendo esta circunstancia cuando hemos leído que Job vivió las circunstancias más difíciles y más complicadas, y él fue capaz de decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y oigan a esta otra palabra: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Pero el cristianismo liviano, el cristianismo condicional, el que nos lleva a pensar que por lo que yo estoy haciendo sin aceptar toda su palabra es suficiente, nos va a terminar destruyendo. A mí me avergüenza muchos de los ejemplos que damos como cristianos, hermanos. De hecho, un día estaba en cierta iglesia asistiendo al funeral de una hermana que asistió por muchos años a esa congregación. Muchos años, es una iglesia muy antigua. Entonces pues yo no era el líder del funeral, estaba simplemente en la puerta dándole la bienvenida, porque esta señora murió fulminantemente. Entonces todos los compañeros de su empresa vinieron para acompañarla, para dar el sentido pésame y para decir, bueno, qué terrible lo que le pasó, y estaban allí. Entonces yo estaba en la puerta despidiendo a las personas, y salen dos compañeras de trabajo de ella, dos compañeras de trabajo, y venían comentando lo siguiente: oiga, yo nunca supe que esta señora fuera cristiana. Hasta hoy me entero. Nunca. Y a mí eso palpitó en mi corazón. ¿Cómo es posible que una señora por muchos años en su empresa trabajando, que convivió tantos días, horas del día con sus compañeras, sus amigos y las personas del trabajo, nunca sus compañeros se enteraran de que ya tenía alguien como Cristo en su corazón? Ese es el tipo de acciones que el enemigo usa para destruir la iglesia. Ese es el tipo de acciones, iglesia preciosa, que el enemigo usa para decantar nuestra fe y mantenernos así por años, viviendo nuestro evangelio como queremos, lleno de temores, lleno de miedos. Pero si David solamente por un canto decía: por él haré todo lo que sea, así sea vergonzoso, yo te pregunto a ti: ¿tú qué vas a hacer por él? ¿Cómo creerás el día de hoy? ¿Qué tienes que levantarte cuando termine este culto? Levantarte a hacer para cambiar tu concepto de Dios y agradarlo a Dios de todo tu corazón. Las sorpresas que tenemos en la vida no serán suficientes cuando estemos en la presencia de Dios, hermanos. Cuando lleguemos donde el Señor, se abrirán los libros, y esa es la esperanza que todos tenemos. Vamos a ir al Señor, vamos a ir a la eternidad. Y yo te pregunto: ¿tú anhelas la eternidad? ¿Anhelas el cielo? ¿Anhelas la nueva Jerusalén, mi hermano querido? Pues allá lo vamos a ver todos, amén. Allá estaremos todos con la bendición de nuestro Señor. Pero ¿qué de hoy? ¿Qué de esta semana? ¿Qué de mañana? ¿No te afecta lo que está pasando en nuestro país? ¿Cuánto nos afecta? Qué tristeza la política, la moral de Colombia. Este mes del orgullo,
que mientras nosotros predicamos, allá afuera se están mostrando de la manera que ustedes ya saben y han visto en la televisión. ¿Qué hacemos entonces? ¿Seguimos creyendo a nuestro acomodo? ¿Seguimos creyendo sin que me afecte? La feligresía de la iglesia metodista en los tiempos de Wesley iba una misa y se iban para la casa y no pasaba absolutamente nada. La sociedad seguía en la miseria más tremenda. ¿Seguiremos igual nosotros? ¿Seremos nosotros capaces de transformar? ¿Seremos capaces nosotros, mis hermanos, de entregar una nueva sociedad a la siguiente generación? Algo podemos hacer. Prenderás tú la llama, la pegarás a otro, hermanos, y iniciaremos un movimiento transformacional para los que están con nosotros. Algo tiene que pasar en nosotros, y eso solamente lo lograremos cuando la palabra de Dios se convierta, hermanos y hermanas, en nuestra fuente de vida, en nuestra fuente de inspiración, en una obediencia que nos bendiga de tal manera que no pongamos ni un pero a las cosas de Dios. No creamos en cosas vanas, creamos en la palabra de Dios. Basta de abrirle puertas a tantas cosas, mis hermanos queridos. Créele a la palabra de Dios. En el otro servicio yo estaba diciendo, es interesante que hoy en día los cristianos publican en sus redes sociales frases bonitas, cosas bonitas de gente que dice cosas chéveres, hermanos, de motivación, de finanzas, de experiencias, y suena bonito y no está mal, porque Dios también le dio sabiduría al hombre. Pero ¿qué tal un cristiano si con una frase bonita también publica un versículo bonito? O un pequeño video de 5 segundos de la música de mi iglesia. O quizás un texto que inspire a la gente, no a ser mejor en la tierra, pero sí a ser mejor en el cielo. ¿Cuánto lo necesitamos, iglesia? Que el Señor nos bendiga, amén. Vamos a ponernos de pie y bendecimos el nombre del Señor, amén. Vamos de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, aleluya, nos ayude a creer como Él quiere que creamos. Cierra tus ojos y adoremos el nombre del Señor. Padre celestial, yo te adoro en este día, te bendigo en este día, te exalto en este día, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos estás preguntando si como lo estoy haciendo es que te gusta. Si como estoy creyendo y viviendo mi vida es de tu agrado. Quizás sí, Señor, quizás no, pero hoy te pido que me ayudes. Y yo te pido, Espíritu Santo, que hoy vengas al corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Hoy yo te pido, Señor, que tú vengas y nos ayudes. Examina nuestro corazón. Y vamos, si tú le puedes decir al Señor ahí: Señor, examina mi alma, examina mi corazón. Mírame cómo estoy andando, Señor del cielo. Mírame cómo lo estoy haciendo. Y mira si hay en mi camino de perversidad, como decía el salmista. Examíname, Señor. ¿He condicionado mi vida para seguirte? ¿Lo estoy haciendo, Señor del cielo, como tú esperas, Dios? ¿Estoy, Señor, obedeciéndote como tú quieres que te obedezca? ¿O he condicionado mi respuesta a ti, Señor? Te doy este pedazo, este porcentaje. Hago esto, hago aquello, pero no me pidas de esta otra área. Pues hoy, Señor del cielo, nos pides: experimenta tu vida, pero guíala y vívela creyendo en el Señor. Creamos en el Señor, hermanos. Alimenta tu fe, mi hermano y mi hermana, con la bendición de Dios. Somete tu vida a los caminos del Señor. Pide una transformación total de tu vida y demos la esperanza a un mundo que necesita de Dios. Aleluya, en nombre del Señor. Y ay, Señor del cielo, que nosotros como iglesia seamos capaces, Señor, de ser transformadores de la sociedad. Que nosotros como iglesia seamos capaces, Dios mío, de vivir el evangelio, Padre, de acuerdo a como tú lo dices y no de acuerdo a nuestras condiciones.
Hoy me pides más. Y sabes que, mi hermano, mi hermana, el Señor te está pidiendo más de lo que piensas. Ese es el evangelio que Wesley pudo predicar allá en el siglo XVIII. Y es el evangelio de la palabra. La palabra nos pide más. ¿Estarás dispuesto a darle más al Señor? Dile al Señor: sí, Señor, claro que sí. Yo me sobrepongo a mis circunstancias, yo me sobrepongo a mis peros, yo creo que lo voy a poder hacer. Me sobrepongo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, y yo quiero terminar, Dios mío, Señor, mi intervención bendiciendo a tu iglesia, Padre Celestial. Y Padre, pido que hagas un milagro donde alguien lo necesite. Yo no sé si alguien necesita un milagro de parte del Señor. ¿En qué área? Tal vez en tu cuerpo por sanidad, tal vez en tus finanzas. Tal vez haya una persona acá que su corazón está dolido porque tiene problemas con un familiar, con una cuñada, con un yerno, con una suegra, con un hermano. Y no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y te está doliendo tremendamente. Y el Señor me guía que no termine hasta orar por ello. Si hay un problema financiero aquí en la iglesia, y la Biblia nos lo enseña, creemos en que el Señor puede hacer milagros, como cuando envió a Pedro que pescara un pez y allí encontraron el valor del tributo para el imperio. He aquí, Señor, que tú eres el dueño de nuestras vidas. Y hoy que hemos venido, Señor, a tu casa, levantamos nuestras manos ante ti, Señor, y en el nombre de Jesús, con fe, te pido que hagas ese milagro esperado en la vida de mi hermana, en la vida de mi hermano. Te pido reconciliación entre parejas, reconciliación entre familiares. Te pido reconciliación entre organismos, entre personas, Señor, que se rompió la amistad por esto o aquello. Te pido que te glorifiques cuando alguien, Señor, está pensando que mañana tiene una necesidad increíble de pagar un préstamo, una cuota, y no sabe qué va a hacer. Pero tú eres el dueño de la plata y el oro, y te ruego un milagro en esta área, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Padre, que si hay un problema, Señor, allí en un juzgado, un proceso estancado, una llamada que alguien está esperando para un trabajo, mañana lunes algo pasará en el nombre de Jesús. Y yo creo, Señor, que tú te moverás. Y no es porque nosotros forcemos las cosas, es porque tú lo has demostrado, es porque tú lo puedes hacer, es porque hay que creer en Jesús, es porque Él puede, Señor del cielo, aleluya, calmar la tempestad, levantar al muerto, sanar al paralítico, devolver la vista al ciego. Puedes multiplicar los panes. Yo ruego por esto en este día en el nombre de Jesús. Y vamos, que levantes ahora mismo tu oración y dale gracias a Dios por esa bendición, mi hermano, mi hermana. Dale gracias a Dios. Vamos, esa oración de gratitud, porque en gratitud es que recibimos. En gratitud recibimos tu bendición, papito. Gracias. Gracias, Abba Padre, te mueves a mi necesidad. Gracias por bendecirme, gracias por levantarme, gracias porque creo, y aquí hay un beneficio por creer. Soy tu hijo y te adoro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aplaudamos al Señor. Bendiciones, mis hermanos. Gracias. Amén y amén. Aleluya. Gracias, pastor. Sí. Bendecimos el nombre del Señor en esta mañana gloriosa, preciosa, poderosa. Tome asiento un momentico y decimos: Padre, gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, esta mañana gloriosa, preciosa, Señor. Queremos terminar este tiempo preguntando: ¿habrá alguien que nos visita por primera vez? Que levanta su mano. ¿Hay alguien que nos visita? ¿Tenemos alguna visita en esta mañana? Amén, amén. Bienvenida, bienvenida en el nombre de Jesús. ¿Usted ya conoce al Señor? Sí, bienvenidos, bienvenidos.
Bienvenidos. Saludamos también a todos nuestros hermanos allí en YouTube en el nombre precioso de Cristo Jesús. Les bendecimos también allí todos nuestros hermanos que están allí. Les saludamos en esta hora y pedimos la bendición del Dios Todopoderoso para ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola iglesia, ¿cómo están? Se nos acerca el Día del Padre y te preguntarás ¿qué vamos a hacer? Pues bien, el 25 de este mes, 25 de junio, en los cultos de 7, 9 y 11 de la mañana vamos a estar celebrando el Día del Padre. Así que por favor, separa ese día y dile a tu papá, ese día no puede faltar a la iglesia. Va a haber una palabra muy de parte de Dios para los papás, pero que va a alimentar a toda la iglesia. Los esperamos. ¿Se acuerdan que vamos a salir a las Rocas de Suezca con el Ministerio Juvenil? Pues bien, hay varios padres y también prejuveniles de 12 a 15 años que nos han manifestado que quieren asistir a la salida en las Rocas de Suezca. Pues bien, se han abierto unos nuevos cupos para este rango de edad y para sus padres. Así que si están interesados, por favor, acérquense a la salida de la iglesia. En el punto de consolidación van a estar delegados del Ministerio Juvenil recibiendo el pago de la inscripción o del cupo a nuestra salida. Recuerda que tiene un valor de 30,000 pesos. Entonces, apúntate y por favor, ve corriendo porque los cupos se están agotando. El primer paso hacia la valentía espiritual es reconocer nuestra debilidad y expresar nuestra necesidad de un Salvador, Jesucristo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo.